Mi media hermana menor era hija ilegítima de mi padre. No tenía nada, pero el príncipe heredero se enamoró de ella. Incluso rompió nuestro compromiso, obligando a mi madre a reconocerla como joven dama de la casa real. Mi madre, incapaz de soportar tal humillación, se golpeó la cabeza contra las escaleras del palacio, manchando el mármol de sangre. Esa misma noche se arrojó al río. Más tarde, cuando el príncipe heredero ascendió al trono, me arrancó el corazón y quemó viva a mi madre. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el momento en que el príncipe heredero se arrodillaba ante el emperador, suplicándole que se casara con ella. La empujé hacia adelante y le dije con sinceridad: si Su Alteza de verdad ama a mi hermana, ¿por qué no permite que Su Majestad les conceda esta unión? Quería ver sin mí si podrían vivir felices para siempre. Un mes después de que Wu Benia subiera al trono, acusó a la princesa real de perjudicar al príncipe y de conspirar con traidores. Encarceló a más de 1000 miembros de la Casa Real de Pingyang. Me desolló vivo, me sacó los ojos y me abandonó como un trapo fuera de las puertas. Ató a mi madre a una columna de cobre al rojo vivo y la quemó. El calor le quemaba la espalda mientras yo miraba con los ojos vacíos, con lágrimas mezcladas con sangre. Wu Benia me agarró del pelo. ¿Sabes por qué te dejé la lengua intacta? Para que puedas gritar lo suficientemente fuerte como para que tu madre te oiga. Compláceme y quizás la perdone. Cuando le pregunté por qué me trataba así, dijo que de no ser por la crueldad de tu madre, mi Yao nunca habría muerto. Ella mató a Lu Yao, así que debe sufrir la agonía de perder a su ser más querido. Durante años conspiró en silencio, usando nuestro matrimonio para despojar a mi madre de su poder, todo para vengarse de Lu Yao. Pero la muerte de Lu Yao no tuvo nada que ver con nosotros. Fue el difunto emperador, su propio padre, quien ordenó a los guardias de la sombra que la mataran, fingiendo luego su suicidio, porque al ser hija ilegítima, casarse con ella no le traería ninguna ventaja. Intenté explicárselo, pero nunca me creyó. Como un demonio, Wu Benia me clavó una espada en el abdomen, retorciéndola hasta que se me nubló la vista. Grita. ¿Por qué no gritas? No lo haría porque si lo hiciera, mi madre se descorazonaría. Me clavó más profundamente. Mi vestido, ya sucio, se tiñó de rojo. Mi madre, con los ojos inyectados en sangre, gritó: «Es culpa mía. Lo que quieras, desquítate conmigo. Perdona a Guan Ni. Perdona a Lu Yao». Se burló. Un golpe me cortó el brazo, luego otro me arrancó las piernas. Esto porque aplastaste a otros con tu poder y mataste a Lu Yao. Y esto una ofrenda al alma de Lu Yao. Finalmente me clavó la espada en el pecho, me arrancó el corazón y lo arrojó ante mi madre. En el rugiente infierno, los lamentos de mi madre se tornaron demenciales. Perdí la consciencia. Madre, no llores. Si hay otra vida. Cuando abrí los ojos, estaba en medio del palacio Beiyang. Wu Benia estaba arrodillado ante el emperador y la emperatriz, suplicando que tomara a Lu Yao, la hija ilegítima de mi padre, como su consorte. Si la quería, se la daría. Sin el poder de mi madre, ¿podría aún sentarse en el trono? Empujé a Lu Yao hacia adelante y dije con seriedad: si Su Alteza realmente ama a mi hermana, ¿por qué no les concede su deseo? Se escucharon exclamaciones de asombro en la sala. Wu Benia me miró conmocionado. «Lu Guan Ni, ¿estás loco?». Empezó a hablar, pero se tragó las palabras. Lo miré con frialdad. El mundo dice que los amantes deben ser como dos pájaros con las mismas alas, desafiando juntos la vida y la muerte. Si Su Alteza ya tiene a alguien en su corazón, ¿por qué debería bloquear su camino? Me incliné ante el emperador. Su Majestad, solicito humildemente la anulación de mi compromiso con el príncipe heredero. No, hermana. ¿Hablas en serio? Sus voces resonaron al unísono. Lu Yao entró en pánico. Wu Benia se llenó de alegría. Lu Yao, ignorando su contención, se arrodilló ante mí. Por favor, reconsidere. Eres la verdadera hija de la Casa Real de Pingyang, la pareja perfecta para el príncipe heredero. Su amor por mí es mi bendición, pero conozco mi humilde condición. ¿Cómo podría atreverme a robarte tu compromiso? Su frágil belleza, con lágrimas en los ojos, la hacía parecer aún más pura y firme. En mi vida anterior, apenas interactué con ella, pero sabía que no era nada inocente.
Esta retirada fue solo un paso adelante. Efectivamente, Wu Benia la ayudó a levantarse delante de todos, con una mirada llena de tierna compasión. Aunque su estatus es humilde, Wu y Luban ni son hijas de la familia Lu, ¿por qué sufrir afuera mientras ella disfruta de la comodidad de la mansión? El rostro del emperador se ensombreció. Comprendió claramente el verdadero significado de mi petición. Pero Wu Benia, cegado por la belleza, se golpeó la cabeza contra el suelo 3 veces, suplicando, por favor, padre, acepta a Lu Yao en nuestro registro familiar. En mi vida anterior, cuando intentó romper el compromiso, me negué, y fue la emperatriz quien intercedió por Lu Yao. Esta vez planteé el asunto yo mismo, y fue Wu Benia quien intercedió por ella. La ira del emperador estalló y arrojó el sello de jade a la cabeza de Wu Benia. Has dejado que la belleza nuble tus ojos. El sello golpeó con fuerza, derramando sangre al instante. La emperatriz, dividida entre la ira y el amor por su hijo, alzó la voz para llamar al médico imperial. Su Majestad, Wu Benia es nuestro único hijo. Desde joven ha sido sensato y jamás ha pedido nada. Ahora su único deseo es casarse con la persona que ama. ¿Has olvidado las dificultades que pasamos para estar juntos? Si te niegas, me quitaré la corona de Fénix y me arrodillaré aquí hasta que aceptes. El emperador reinó más de 18 años. La emperatriz había sido una humilde lavandera a la que conoció siendo príncipe heredero en Jiangnan. Se enamoraron a primera vista y a su regreso, la nombró princesa heredera. Durante 20 años de matrimonio, se dedicó exclusivamente a ella, sin realizar selecciones de belleza ni tomar concubinas, ganándose la admiración de todos. Pero la emperatriz solo tuvo un hijo, Wu Benia, a quien apreciaba como una joya preciosa. Protegido por ella, se volvió arrogante apoyándose en su condición de príncipe heredero para actuar con impunidad. Intimidaba a inocentes sin consecuencias, pero al enfrentarse a mi madre, se volvía manso como un cordero. De niña, creía que nos trataba diferente porque mi madre era la princesa real más venerada de la época, quien una vez protegió al emperador de una flecha, y porque yo era su prometida, nombrada por decreto imperial. Creía que nos respetaba. Solo al morir me di cuenta de que su obediencia no era más que una máscara. Su odio por mi madre era infernal. Cada vez que mi madre alcanzaba grandes méritos en la corte, solo resaltaba la incompetencia de la emperatriz. Cuanto más me elogiaban, más inútil parecía él. Lu Yao fue el único a quien amó de verdad. Se negó a vivir a nuestra sombra, así que por primera vez, se atrevió a desafiar al emperador. Después de casarme con él, mi madre y yo lo dimos todo para apoyarlo en la corte. Nunca lo traicioné, pero al final, me enfrenté a la ruina total. No era más que un lobo ingrato. La sangre aún le manaba de la frente cuando mi madre rechazó fríamente su súplica por nosotros. Mi padre se arrodilló ante el emperador y la emperatriz, prometiéndoles una respuesta razonable. Sin decir nada más apartó a Lu Yao, con la mirada fija en nosotros con fingida reticencia. Es culpa mía por dejar que Lu Yao apareciera, despertando en el príncipe heredero sentimientos infundados. Si no lo apruebas, le buscaré otro lugar. Mi madre se giró y le dio una fuerte bofetada. Su expresión era una tormenta de furia y dolor. Lu Jigan, ¿recuerdas lo que me prometiste en nuestra noche de bodas? En aquel entonces, cuando la casa real de Pingyang estaba en decadencia, ella se casó con él. Esa noche él juró que sería su única esposa, que solo ella le bastaría para toda la vida. Pero apenas 3 años después, la traicionó manteniendo un hijo ilegítimo con su novia de la infancia durante 15 años. Es mi culpa, dijo, pero Lu Yao es inocente. Lu Yao lo seguía, con lágrimas goteando sobre las baldosas de piedra azul. Princesa, por favor, perdona a mi padre. Si lo haces, me iré voluntariamente y no volveré a aparecer ante ti. Entonces se volvió hacia mí, princesa, no lucharé contigo por el príncipe heredero. Por el bien de padre e hija, por favor, convence a la princesa de que lo perdone. Sus palabras sonaban desinteresadas y sinceras, pero su intento de sembrar discordia fue torpe. Antes de que mi madre se enfadara, la subí al carruaje. Golpeó la mesa de té con la palma de la mano con la voz furiosa. Hasta tú quieres hablar en nombre de tu padre. Madre, ¿crees que el príncipe heredero es apto para gobernar el reino? Parpadeó sorprendida y luego preguntó, ¿qué tiene eso que ver con la traición de tu padre?
Negué con la cabeza y le conté lo que había sucedido en mi vida pasada, cómo tras la muerte de Lu Yao, Wu Benia la había atormentado y cómo me mató ante sus propios ojos. Mi madre se quedó atónita, en silencio por un largo rato antes de que su voz temblara. Banji, has sufrido tanto. Todo es porque no supe protegerte. Le di una leve sonrisa, con la voz tensa. Hiciste lo mejor que pudiste. Fue culpa mía no ver su verdadera naturaleza. El romance entre Lu Yao y Wu Benia fue orquestado por mi padre, lo que demuestra que te ha guardado rencor durante mucho tiempo. Como ambos son despiadados, deja que Lu Yao sea la espada que los corte a ambos. Mi madre, demasiado afligida para seguir al frente de la casa, me confió todos los asuntos de la propiedad real de Pingyang. Mi padre no se atrevió a objetar, pero después de cenar me detuvo. Banji, siempre te he conocido por tu comprensión. Lu Yao es honesto, sencillo y sin ambiciones. No te preocupes, no competirá contigo. Cuando se case me sentiré completamente tranquilo. Al final, todo en la casa real de Pingyang será tuyo. Solo reí para mis adentros. Si Lu Yao fuera tan simple como decía mi padre, no le habría rogado que la ayudara a ascender y aferrarse a Wu Benia. Pero como mi padre había dejado tan claro su significado, siendo su hija, ¿cómo podía desafiarlo abiertamente? Esa noche, tenía una residencia secundaria preparada para Lu Yao. Estaba lejos de mis aposentos, donde antes guardaba mis tesoros más preciados, decorados con esplendor. Padre inusualmente complacido, dijo, Lu Yao, date prisa y dale las gracias a tu hermana. Lu Yao hizo una elegante reverencia, sus pestañas bajas ocultaban la codicia y la envidia en sus ojos. Agradezco la generosidad de mi hermana. En cuanto mi padre me encuentre un lugar afuera, me mudaré de inmediato y no volveré a molestarte. El rostro de mi padre se endureció. ¡Qué tontería! Wan ni es tu hermana mayor, ¿cómo podría molestarla? Ambas cumplieron su parte, esperando a que insistiera en que se quedara. En mi vida pasada, creía que los pecados de los padres no debían recaer sobre sus hijos, pero eso solo aplicaba cuando las bendiciones no les llegaban a ellos tampoco. Ahora, con mi padre exhibiéndola ante mí, ¿cómo podría dejarla ir? No perdonaría a ninguno. Con una sonrisa amable, le dije, mamá no está de buen humor hoy, te querrá a su lado. Déjame el asunto a mí, padre. Ve a hacerle compañía. No dijo nada más, creyendo que aún quedaba tiempo. Tras murmurarle unas palabras a Lu Yao, se marchó a regañadientes. Yo también me despedí, aunque dejé a varias niñeras. Mientras hacían la cama, uno comentó en voz baja, Dios mío. Esta es la colcha de terciopelo de seda de nube que su majestad trajo desde Ansia, miles de kilómetros, como regalo de llegada a la edad adulta para la princesa. Si se dañaba, el príncipe sin duda sería regañado ante su majestad en persona. Mientras preparaba agua caliente, otro dijo, Dios mío. Este barril de baño está hecho de madera de agar milenaria con vetas doradas. Recuerdo que cuando el príncipe heredero inspeccionó las inundaciones en Sunan, solo trajo una pieza de esta preciosa madera y se la regaló de inmediato a nuestra princesa. La apreciaba tanto que ni siquiera la había usado. Al sacar el incienso, pidieron que este aroma había sido creado especialmente para el nacimiento de la princesa por Jiao Zhu, el perfumista más renombrado del reino. Después, juró no volver a crear otra fragancia. Ni un solo fragmento, ni siquiera el más leve aroma es invaluable. Así pues, la colcha de seda de nube fue reemplazada por una de algodón común, la tina de madera de agar se cambió por un barril de bambú y el invaluable incienso se cambió por la mezcla de hojas de bambú más barata. Cuando terminaron, las niñeras se reunieron para susurrar, oí que el príncipe heredero enfureció a su majestad por una mujer, hasta el punto de que su majestad le arrojó el sello de jade a la cabeza y lo confinó. La emperatriz incluso se quitó la horquilla de fénix y está arrodillada en el estudio imperial, implorando clemencia. Me pregunto qué espíritu zorro hizo que el príncipe heredero rechazara a nuestra princesa, enfrentando a padre e hijo. Si alguna vez lo descubro, le destrozaré la cara. Basta, si hablas demasiado de asuntos reales, perderás la cabeza. El rostro de Lu Yao cambió de pálido a verde y luego a blanco, apretando con fuerza un peine de madera de durazno hasta que se quebró, pero aún así forzó una sonrisa. Has trabajado duro. Ve a descansar. Te llamaré si necesito algo. Las niñeras asintieron y se marcharon.
Según sus informes posteriores, su rostro estaba realmente disgustado cuando cerraron la puerta. Solo sonreí con frialdad. Esto era solo el principio. Cada día, mientras la atendían diligentemente, mencionaban sin querer los acontecimientos del palacio. Últimamente Lu Yao estaba tan preocupada por Wu Benia que no podía comer ni dormir, apática y melancólica. El propio Wu Benia llevaba 7 días en huelga de hambre. La emperatriz lloraba día y noche y toda la corte lo sabía. Que el príncipe heredero sembrara el caos en la corte y el harén por una mujer, qué vergüenza. Muchos ministros habían presentado memoriales con palabras duras, instando al emperador a castigar al príncipe heredero. Pero el emperador, profundamente apegado a la emperatriz, se ablandó tras verla llorar durante días y ver a Wu Benia desmayarse una y otra vez. Finalmente cedió y decretó que mi padre aceptara a Lu Yao en nuestro registro familiar. Según mis cálculos, el emperador no tardaría en ordenar la muerte de Lu Yao. Con la insignia de mando de mi madre en la mano, fui a la residencia de la princesa real y movilicé a casi 100 guardias de la sombra. 50 de ellos custodiarían a Lu Yao en secreto, las 24 horas del día. A los 50 restantes, guiados por los recuerdos de mi vida pasada, los aposté junto al recodo del río donde un día se ahogaría. Sin embargo, curiosamente, incluso después de que se levantara el confinamiento de Wu Benia, y el emperador decretara la inscripción del nombre de Lu Yao en el registro familiar, no se hizo nada contra ella. ¿Acaso mis acciones fueron demasiado obvias, alertando al emperador de mis intenciones? Imposible. El día que visité la residencia de la princesa real, mi pretexto fue ocuparme de las cuentas de mi madre, sin molestar a nadie. Además, los guardias de la sombra de mi madre eran tan poderosos como los guardias imperiales del emperador. Por mucho que enviaran a proteger a Lu Yao, nadie podría haberlo detectado. Debía haber pasado algo por alto. Medio mes después, la emperatriz trajo a Wu Benia a visitar a mi madre con el pretexto de jugar al ajedrez. Pero, ¿cómo es la bandera? ¿Qué iba a saber la emperatriz de ajedrez? Era solo una excusa para llevar a Wu Benia a ver a Lu Yao. En cuanto entraron en la finca, Wu Benia nos abandonó y se fue corriendo a sus aposentos. La emperatriz se tapó la boca con una suave risa, con una expresión que rebosaba de cariño maternal. Mi Benia no es ni la mitad de sensata que Wan Ni. Una vez que un hombre tiene esposa, olvida a su propia madre. A estas alturas el emperador aún no había accedido a anular mi compromiso con Wu Benia. Yo seguía siendo la futura princesa heredera, pero ella llamó a Lu Yao su esposa, una bofetada descarada para mi madre y para mí. Pero esa Lu Yao, tan encantadora, tan dulce, le sienta de maravilla a mi Benia. Las mujeres no necesitan ser fuertes. El legado familiar pertenece a los hombres, las mujeres están mejor cuidando del marido y los hijos en casa. ¿Qué dices, hermana imperial? Un escalofrío me recorrió la espalda y el corazón me latía con fuerza. Mi madre era la princesa real más exaltada del Gran Yong. Bajo el difunto emperador, había liderado tropas en la batalla, e incluso después de su fallecimiento, seguía teniendo influencia en la corte. Lo que más despreciaba era la idea de que las mujeres debían conocer su lugar. Si alguien, incluso el emperador, intentaba dictarle cómo debía vivir como mujer, lo rebatiría sin dudarlo. Al instante me di cuenta de que la emperatriz la estaba provocando deliberadamente. Madre podría haberle respondido bruscamente, pero no era el momento. Di un paso al frente rápidamente, deslizando mi mano en la suya bajo su manga, con el rostro impasible. Su Majestad dice la verdad. Me han enseñado bien, dije con calma. Conociéndome mejor que nadie, mi madre me miró de reojo. En apenas unas respiraciones, la sombra de su rostro se desvaneció. Se giró hacia la emperatriz con una sonrisa. Hace unos días nuestra finca adquirió seda fina de Yunxian. ¿Le importaría a su Majestad verlo? La emperatriz forzó una sonrisa. No hace falta, no hay escasez de seda en el palacio. Unos cuantos rollos aquí no importan. Lo que hay en el palacio es del palacio. Este es mi regalo para ti. Espero que no lo rechaces. Mi madre tomó del brazo a la emperatriz como si fueran hermanas queridas, y antes de irse, me dirigió una mirada significativa. Exhalé silenciosamente aliviada, y me dirigí directamente al patio principal.
La residencia principal y la finca lateral estaban tan cerca que, desde la muralla, podía oír con claridad a Wu Benia y Lu Yao hablar. Su Alteza, me duele verla bajo tanta presión. Me odio por no tener poder, por no poder ayudarla como mi hermana. No diga eso, ¿podría compararse su hermana con usted? ¿No lo ve? Eres a quien más quiero. Sé todo lo que has hecho por mí. No necesitas esforzarte tanto por mí. Mi humilde posición no lo vale. Si no vales la pena, ¿quién lo vale? Verte así me rompe el corazón. No puedo comer, no puedo dormir. Solo deseo abrazarte pronto. Menos mal que viniste hoy. Entonces abrázame, abrázame cuanto quieras. Cuando te cases conmigo, te dejaré abrazarme todos los días. Palabras tan dulces, ¿qué hombre no se conmovería? Pero ahora no me importaban. Antes de la visita de la emperatriz, mi madre me había dicho que mi padre ya había transferido la mitad de sus bienes a Lu Yao. Para él, esa chica valía más que mi madre y yo juntas. HMPH. Mi padre era solo un príncipe colateral de Pingyang, pero se atrevió a ponerse por encima de la princesa real. Mi madre jamás lo toleraría. Y yo tampoco. Esa noche Lu Yao llegó a la residencia principal con un séquito de sirvientes. Dejó atrás su habitual delicadeza y mansedumbre, en su lugar, ordenó con arrogancia a los sirvientes que trajeran sillas y luego les hizo un gesto de suficiencia. Estos sirvientes me los entregaron personalmente la emperatriz y el príncipe heredero. Para que no te molesten, hermana, los he traído aquí para disculparme de antemano. Si alguna vez te causan problemas, espero que los perdones. Suspiró, mirándome fijamente. Los sirvientes de palacio son realmente ingeniosos, con una sola mirada, comprenden las intenciones de su amo. Estoy segura de que entiendes lo que quiero decir, hermana. Ah, lo olvidaba, ni la emperatriz ni el príncipe heredero te han concedido nunca su presencia, ¿verdad? Bueno, con su nobleza, ¿cómo pueden enviar con tanta indiferencia al personal del palacio a servir a alguien más? Solo los de mayor rango reciben tal trato. Seguí su mirada hacia los sirvientes que estaban detrás de ella. Efectivamente, eran los que habían servido a la emperatriz y al príncipe heredero. Toda esta arrogancia por culpa de unos pocos sirvientes. La gente de la emperatriz y Wu Benia no me fue negada, simplemente no valía la pena usarla, en lo que a mi madre concernía. Ordené a mis sirvientes que sacaran a Lu Yao y su silla, y luego presioné con fuerza mi pie sobre su delicada muñeca blanca. ¿Alto rango, dices? Tú. El grito de Lu Yao fue agudo, de dolor y furia. Ah. Se lo diré al príncipe heredero. Reí encantada, levantándole la barbilla con la punta de mi zapato manchada de sangre. Cara bonita, cabeza vacía. Se puso de pie tambaleándose, con la cara roja de humillación. ¿Qué quieres decir con esto? Quiero decir que aparte de perseguir hombres, no puedes hacer nada más. Los hombres son tu cielo y tu tierra, sin ellos no puedes vivir. Hasta un perro apaleado sabe ladrarle a quien lo patea. Pero tú. Solo puedes decir, se lo diré al príncipe heredero. ¿Y luego qué? Me golpeará. Me matará. No seas ridícula. Mi madre es la princesa real de Granyong, la única funcionaria de la corte, solo superada por el emperador. Yo soy su hija, prima del príncipe heredero. Si se atreviera a hacerme daño por ti, ¿crees que los funcionarios de la corte no lo ahogarían en su propia saliva? ¿O quizás quieres que te regale más sirvientes? Míralos cuando te derribe y te pisotee, solo se arrodillarán y suplicarán mi misericordia. ¿Por qué? Porque fuera del palacio, siguen siendo solo sirvientes. Y aquí, yo soy el amo. ¿De qué estás tan orgulloso? Adelante, díselo al príncipe heredero. ¿Crees que eso cambiará algo? Nunca había considerado a Lu Yao un verdadero oponente, pues el de arriba y el de abajo no son más que desprecio. Pero como dice el refrán, un barco puede naufragar en la cuneta. Y Lu Yao era precisamente esa cuneta. No dejaría que mi vida pasada se repitiera. Esta vez, me rebajaría lo suficiente para hacerle ver la verdadera diferencia entre la nobleza y la bajeza. Yo era la nobleza, ella no era nada. Lu Yao se aferró la muñeca herida y se marchó furiosa y humillada. Una mujer inútil,
pero el príncipe heredero y la emperatriz dedicaron tanto esfuerzo a ella. Primero suplicaron al emperador que permitiera a mi padre añadirla a nuestro registro familiar. Luego consiguieron que recibiera apoyo externo. La emperatriz incluso lo presumió ante mi madre, como si la familia imperial hubiera recibido una gran bendición. ¿Y qué? Hasta que se emitiera el decreto de anulación y fuera nombrada oficialmente princesa heredera, no podía hacerme nada. Y mientras no pudiera hacerme daño, la aplastaría bajo mis pies. ¿Por qué entonces seguía sin haber decreto? Y entonces lo comprendí. Así que fue así. Unos días después, la emperatriz ofreció un banquete para contemplar las flores de otoño. No tenía intención de involucrarme con Lu Yao, pero ella no pudo evitar causar problemas. A lo largo de la sinuosa galería, exhibió un brazalete de jade que la emperatriz acababa de regalarle. Se trata de un brazalete imperial de jade verde, otorgado personalmente por su majestad. Oí que tenía la intención de guardarlo para la futura princesa heredera, pero ahora me lo ha dado. No estarás celoso, ¿verdad? El color es exquisito, cualquiera se enamoraría a primera vista. Lástima que solo haya uno. Me temo que no tienes la fortuna de poseerlo. En mi tesoro privado yacía un bloque de jade verde imperial tan alto como media persona, y ella se atrevió a tratar esta baratija como un tesoro. Me detuve en seco, la tomé de la muñeca y la apreté contra mi pecho. Ella se sobresaltó. «Ah. Hermana, ¿intentas arrebatármelo?» «Sí. Te lo daría, como es un regalo de la emperatriz, me temo que no le gustaría que se lo diera». Sonreí levemente. «Lu Yao, eres un insensato. Déjame enseñarte algo, los sabios ocultan su brillantez, los necios presumen de lo que tienen». «¿Qué?» Mientras ella seguía aturdida, retrocedí, como si me hubiera empujado al estanque. Cuando desperté, ya estaba de vuelta en la finca Pinyan. No fui yo quien empujó a mi hermana, fue ella quien cayó. Lu Yao se arrodilló en el suelo con el cuello pálido al descubierto, y las lágrimas corrían por su cuerpo mientras se aferraba a la manga de su padre. Pero todas las jóvenes y sirvientes presentes podían atestiguar que ella había sido quien me provocó primero, y que en efecto, me había empujado. Los ojos de mi madre estaban inyectados en sangre. Ordenó a 2 niñeras que la sujetaran y le dio una bofetada en el corazón, una y otra vez. «Si mi hija no despierta, serás la primera en ser enterrada con ella». Su rostro, antes delicado, estaba marcado por las ardientes huellas de sus manos. Miró a su padre en busca de ayuda, pero solo encontró decepción en sus ojos. Palideció, tambaleándose como si fuera a caerse. Podía imaginar la escena. Si no fuera por el príncipe heredero y su padre, la habrían enviado al Tribunal de Revisión Judicial hace mucho tiempo, en lugar de simplemente arrodillarse para soportar la furia de su madre. Esta era la lección que quería que aprendiera. Tenía 1000 maneras de usarla a mi favor. En mi vida pasada, ella murió tras el arrebato de mi madre en el Salón de la Radiancia, ejecutada por orden del emperador, y su muerte fue atribuida a mi madre por actuar movido por el dolor. En esta vida, ya me serviría de herramienta para recuperar toda la riqueza de las manos de mi padre. Si no hubiera descubierto la conspiración secreta de mi padre con el príncipe heredero, quizá nunca me habría dado cuenta de que nuestras muertes en mi vida anterior fueron, en realidad, un complot orquestado conjuntamente por mi padre y el emperador. Habían usado la muerte de Lu Yao para presionar a Wu Beni a casarse conmigo, mientras buscaban despojar a mi madre de su poder. Y una vez que la arruinaran, seríamos inútiles y nos ejecutarían. El difunto emperador dijo una vez que si la princesa real fuera hombre, el mundo ya sería suyo. Ese solo comentario bastó para que el emperador desconfiara de ella para siempre. Aunque nunca albergó intenciones rebeldes. ¿Cómo se le podía permitir a otra dormir tranquila bajo el dosel imperial? Y mi padre era el sable más leal del emperador. Su madre se había rebajado a casarse con él, rompiendo así su antiguo compromiso con la madre de Lu Yao. Cuando la madre de Lu Yao murió al dar a luz, su padre estaba en el lago de manantial con ella, sin siquiera llegar a tiempo para verla por última vez. Culpó a su madre de su muerte, creyendo que si ella no hubiera querido que fuera de turismo, la madre de Lu Yao habría sobrevivido. Compartiendo la casa, deseaba su muerte todos los días. Su padre no amaba ni a su madre, ni a mí, ni siquiera a Lu Yao.
Solo amaba el recuerdo de una mujer dulce y pura, como un loto blanco en aguas tranquilas. Tras caerme al estanque y lesionarme, el otoño enfrió la ciudad imperial. Los médicos imperiales recomendaron la convalecencia en la provincia del sur. Mi padre se negó inicialmente, pero cuando lloré con mi madre a mi lado, aceptó a regañadientes, con la condición de que él mismo eligiera mi asistencia. Afirmó que era por preocupación, pero en realidad era para cuidarme. El día de mi partida, mi padre aún estaba en el juzgado. Lu Yao, alegando que la habían tratado injustamente, se negó a despedirme. Mi madre me tomó la mano con los ojos llenos de lágrimas. Mi amado hijo, has sufrido tanto. Soy inútil, incapaz de protegerte. Le sequé las lágrimas con suavidad y la abracé. Eres la mejor madre que cualquiera podría desear. Tengo suerte de tenerte. Estaré fuera por 6 meses como mínimo, 2 años como máximo. Por favor, ocúpate de la herencia en mi ausencia. Recuerda lo que te dije ayer, ya sea ante mi padre o en el tribunal, controla tu temperamento cuando puedas. Espera con calma mi regreso. Este viaje era para el futuro, para un ajuste de cuentas con el mismísimo emperador. Ninguna mujer había llevado jamás la corona imperial en esta dinastía, porque el mundo creía que las mujeres pertenecían a la corte interior, atendiendo a sus maridos e hijos. Eran pájaros en jaulas doradas, a los que se les permitía revolotear libremente cuando les apetecía, y que cuando no, se morían de hambre y se quedaban lisiados. A mi madre, a pesar de su exaltación, la primera funcionaria de la corte, el difunto emperador, aún le decía si era hombre, y la casaron como a cualquier otra mujer, obligada a soportar las sospechas del emperador y las maquinaciones de su marido. Todo por atreverse a arrebatarles el poder. Pero si ellos podían sentarse en el trono, ¿por qué yo no? En 2 años en la provincia del sur, desmintí por completo la vigilancia de mi padre. Rápidamente confisqué todos los bienes públicos y ocultos a su nombre, e incluso me apoderé de lo que le había regalado a Lu Yao. Al mismo tiempo almacené grano, entrené tropas en secreto y recluté talentos. Mi madre, en su condición de princesa real, dirigió proyectos de obras hidráulicas, amplió las tierras de cultivo y fundó academias. El emperador empezó a temernos. Cuando regresé a la capital, mi madre ofreció un gran banquete de bienvenida, con invitados de todas partes. La emperatriz vino a felicitarnos, portando un decreto imperial que nombraba a Lu Yao princesa heredera y fijaba la fecha de la boda. Su rostro estaba radiante. Wan Ni, eres una jovencita encantadora y creciste junto a Wen Ya, pero por desgracia, no están destinadas a estar juntas. Ya eres mayor de edad y Wen Ya es el príncipe heredero. Confío en que lo entenderás. ¿Entiendes? Claro que lo entendí. La emperatriz quería usar este banquete para aplastar públicamente a su madre, preservando al mismo tiempo su imagen de nobleza. Su intención era clara, su hijo estaba por encima de mí. Pero en este mundo, tanta fortuna nunca viene sin un precio. Las palabras de la emperatriz no irritaron en lo más mínimo a mi madre. En cambio, sonrió con cariño. ¿Qué dice la emperatriz? Wan Ni y Wen Ya crecieron juntos, por supuesto que le desea lo mejor. Quienes no tienen fortuna no pueden vivir en un lugar de fortuna. Al ver al príncipe heredero y a su amada juntos, Wan Ni se alegró por ellos. La emperatriz quedó desconcertada, incapaz de comprender cómo su provocación podía ser respondida con tanta facilidad fraternal. Nerviosa, dejó que su madre la llevara. Mi madre la miró arqueando las cejas con una expresión de satisfacción, con los ojos brillando con una risa burlona. Wan Ni, ¿lo hice bien? Pero solo yo conocía la continuación tácita: quien tiene fortuna no entra en un lugar sin ella. Al terminar el banquete y caer la noche, Lu Yao volvió a mi residencia principal, esta vez con un séquito el doble de numeroso. Ahora oficialmente prometida al príncipe heredero, su estatus había ascendido, sus aposentos mejorados y su personal de servicio y niñera se había duplicado. La residencia principal, aunque no tan lujosa como la finca contigua, era el verdadero símbolo de su rango. Aún así, llegó exigiendo que me arrodillara y la desalojara. Me reí. 2 años separados, y ella no había aprendido nada, excepto quizás a vivir sin dinero después de que la despojé de todo. Recurrí a vender mis pertenencias a escondidas. La niñera a mi lado se burló. Segunda señorita, su arrogancia está fuera de lugar.
En todas las casas nobles se sabe que nuestra princesa nació bajo una luz auspiciosa. 24 fénix sobrevolaron el tejado durante 12 horas. Ella está bendecida por el cielo. Su Majestad decretó que solo debía arrodillarse ante el cielo, la tierra y sus padres, y ante nadie más. Y tú, aún soltera, no eres una verdadera princesa heredera. El rostro de Lu Yao se enrojeció de furia. Le dio una fuerte bofetada a la niñera. ¿Esta futura princesa heredera está hablando, cuando una simple sirvienta pudo interrumpir? Las sirvientas de la princesa de Pingyang son completamente inmodestas. Los ojos de la niñera se llenaron de agravio, pero con solo una mirada mía, cayó de rodillas. Por favor, perdóneme, Su Alteza. Lu Yao sonrió con satisfacción. Una sirvienta sin decoro, que estoy ayudando a disciplinarla, hermana. No me lo reprocharás, ¿verdad? Agité la mano. Claro que no. De inmediato, 2 niñeras corpulentas la tiraron al suelo. ¿Qué haces? Suéltame. Soy la princesa heredera. La abofetearon repetidamente hasta que se le hinchó la cara como la cabeza de un cerdo. Eres una desconsiderada, ya olvidaste la lección de hace 2 años, dije con frialdad. Compartimos la mitad de la sangre. Como tu hermana mayor, tengo derecho a corregirte. De hecho, estas bofetadas deberían haber salido de mi propia mano, pero ya que te dignaste a golpear a mi sirvienta, poniéndote a su altura, es justo que lo hagan por mí. Cuando amenacé con cortarle el pelo para que nunca pudiera casarse, palideció y huyó entre lágrimas a Wu Benia. Al día siguiente Wu Benia irrumpió en mi patio señalándome indignado. Lu Banni, te has pasado. Lu Yao es mi futura esposa. ¿Cómo te atreves a ponerle las manos encima? ¿Acaso me consideras el príncipe heredero? Habían pasado 2 años desde la última vez que lo vi. En mi ausencia, su indulgencia no hizo más que aumentar. Y ahora se atrevía a hablarme en ese tono. Había olvidado cómo allá en el salón del gran tutor, cada vez que intimidaba a los hijos de familias nobles, era yo quien lo agarraba del cuello y le daba una buena paliza. Pero nada de esto era inesperado. En mi vida pasada, él fue quien planeó nuestra muerte y la de mi madre en la finca, un hombre arrogante y cruel por naturaleza. La única razón por la que se comportó con docilidad ante nosotros fue por miedo a mi madre. Lo invité a entrar con absoluta cortesía. Confundiéndolo con miedo, se puso altivo, incluso me ordenó que le sirviera té. Tomé una taza de té frío y se la vertí directamente en la cabeza. Ni siquiera estás casado, ¿y crees que puedes dictar como castigo a mi hermana? Vamos juntos al Salón de la Radiancia y le pedimos a su Majestad que decida lo que está bien y lo que está mal. Ni siquiera el emperador se inmiscuye a la ligera en los asuntos domésticos de sus ministros. ¿Eres más importante que él? ¿Y quieres que te sirva té? Tienes la cabeza tan llena de agua que no podrías mantener vivo a un pez, y esperas que te sirva. Wu Benia, incapaz de responder, se dio la vuelta para irse y buscar a Lu Yao, solo para que yo lo atara, lo amordazara y lo llevara directamente por las puertas principales al palacio. Nunca llegó a ella. Cuando mi padre regresó de la corte, corrió a confrontarme. Pero para entonces la historia del príncipe heredero irrumpiendo en los aposentos de una doncella se había extendido por toda la capital. Eres demasiado imprudente. El príncipe heredero te regañó varias veces por Lu Yao, ¿no pudiste soportarlo en silencio? ¿Por qué armar semejante escándalo y dañar tu propia reputación? Parpadeé, casi sin poder creer que esas palabras vinieran de mi propio padre. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Padre, sabes exactamente por qué la castigué anoche. Hace 2 años me robó a mi prometido y me empujó al agua. Apenas me recuperé, y ahora quiere echarme. De verdad que no puedo soportarlo más. Pero Lu Yao es la futura princesa heredera, ¿no piensas en mi honor ante el emperador, la emperatriz y toda la corte? Desde que confisqué en secreto todas sus posesiones, Wu Benia no había encontrado nada en el que valiera la pena explotar. Sin Lu Yao, habría abandonado a su padre hacía mucho tiempo. Los aliados de su madre en la corte presionaron a su padre tanto abiertamente como en secreto. Incluso con la protección del emperador, sus faltas salieron a la luz una tras otra. Su carrera ya no era fácil, había apostado toda su vida y su futuro por Lu Yao. Al verme ofender a Wu Benia, parecía dispuesto a matarme en un ataque de ira.
Puse cara de desánimo, me agaché para disculparme, y solo entonces se fue, apaciguado, a buscar a Lu Yao. Mientras su figura desaparecía, calculé en silencio la fecha de su caída. Era temporada de cosecha, y según mis recuerdos de mi vida pasada, en tan solo medio mes, el enemigo del norte asaltaría nuestras fronteras en busca de grano. Un mes después, sus tropas de élite atravesarían las líneas del frente del Gran Yang, desatando la guerra. En mi vida pasada, las líneas del frente habían caído en un amargo estancamiento. El tesoro imperial se agotó y los suministros no llegaban a los soldados. La moral se desplomó, lo que condujo a repetidas derrotas. Cuando la corte buscó a alguien que asumiera la responsabilidad, todos se acobardaron. Solo mi madre tuvo el coraje de transportar grano ella misma, cabalgando hasta el frente y asegurando un siglo de paz para el Gran Yang. Y sin embargo, al final, Wu Benyi la acusó falsamente de perjudicar a la familia real, conspirar con el enemigo y la encarceló. Esta vez acorralaría a Wu Benyi, lo obligaría a elegir entre la belleza y el reino. Desde el día que vino a confrontarme, Lu Yao había estado inusualmente callado. No hay problemas ni correr a quejarse con el príncipe heredero ni con mi padre. Hoy, mientras leía en el pasillo, llegó un sirviente enviado por mi madre. Princesa, la princesa real acaba de recibir un trozo de jade de sangre. Te invita a decidir qué tipo de adorno hacer con él. Al levantarme vislumbré una túnica azul deslizándose por la esquina y me detuve a preguntar, ¿el jade de sangre es raro? ¿De dónde viene? Es un tributo de las regiones occidentales. La emperatriz lo envió, diciendo que era para compensar al príncipe heredero. Asentí. Hacía apenas unos días el brazalete de mi madre se había roto, este jade de sangre podía rehacerse para ella. Pero cuando regresé mi libro había desaparecido. Les pregunté a las criadas si alguien había visto mi libro. Todas negaron con la cabeza. Solo pude suspirar. Que así sea. Si se pierde, se pierde. Solo unos pocos volúmenes sobre las guerras de los señores feudales, probablemente recogidos por algún sirviente. Medio mes después, la guerra estalló tal como la recordaba, y mi madre enfermó en el Salón de la Radiancia. Esta vez, la enfermedad la mantuvo en cama durante 2 meses. El frente se volvió desesperante. El emperador perdió el sueño paseándose por el estudio imperial durante toda la noche. La emperatriz empezó a visitarme con más frecuencia. Wanni, ¿es realmente tan grave la enfermedad de tu madre? Yo, agotado por la constante vigilia junto a mi madre, con los ojos hundidos y el rostro pálido, respondí, una vez fue a la guerra y aún conserva viejas heridas. Con el frío otoñal, el dolor reapareció. Los médicos imperiales dicen que debe descansar, al menos de 3 a 5 años para recuperarse. La emperatriz se fue con el rostro lleno de preocupación. En cuanto se fue, mi madre abrió los ojos para mirarme. El emperador es el hombre más hipócrita del mundo. Temeroso de mi poder, siempre en guardia contra mí, pero en cuanto las fronteras se ven afectadas, espera que lo arriesgue todo por él. Y para evitar que la corte y el pueblo lo consideren incompetente por no liderar tropas él mismo, envía a la emperatriz a poner a prueba mi condición. Codicioso de gloria, cobarde e inútil, Wu Benyi no era mejor. A la primera noticia de la derrota, se apresuró a congraciarse con los funcionarios civiles, temeroso de que alguno de ellos le guardara suficiente rencor como para impulsarlo al frente. Pero no pudo evitar que el pueblo le suplicara al emperador que liderara él mismo el ejército. El emperador, acorralado, afirmó que la nación no podía prescindir de un gobernante ni un solo día y, en su lugar, impulsó a Wu Benyi al frente. Una descarada muestra de querer conservar su reputación mientras evitaba la muerte. La emperatriz, desesperada por su hijo, ayunó y se arrodilló frente al palacio, llorando, durante 3 días, pero no logró convencerlo. El día de la partida, la gente se alineó en las calles para despedirlo. A las puertas de la ciudad, Lu Yao se arrojó a los brazos de Wu Benyi, llorando. Su Alteza debe regresar sana y salva. Wu Benyi la conmovió y la tranquilizó con dulzura. Volveré, Lu Yao. Cuando lo haga, te coronaré con la corona de Fénix, te envolveré en el manto nupcial y te traeré a mi hogar. 10 millas de despedida, el aire cargado de tristeza. Sin embargo, en cuanto se dio la vuelta, Lu Yao se disfrazó de hombre y lo siguió en secreto. Antes de irse, llevaba una pequeña bolsa de tela y entró en mi patio para presumir.
Estás dispuesto a arruinar tu reputación solo para atar al príncipe heredero, pero al final, no pudiste derrotarme. Su Alteza lo dijo él mismo, sin mí, no podría vivir ni un solo día. Y ahora, voy a conocerlo. Incluso ahora, no podía olvidar provocarme. Pero seguía siendo la hermana mayor, así que le aconsejé de todas formas. El campamento militar no es lugar al que las mujeres puedan entrar a voluntad. ¿De verdad lo has pensado bien? Al conocer a la persona que amas, ¿quién no sería feliz? Lu Yao no fue la excepción, su hermoso rostro se iluminó de anticipación. No tienes por qué preocuparte, hermana. El príncipe heredero ya lo ha arreglado todo. Al ver que no me hacía caso, le pedí que le trajeran una armadura de escamas doradas. Ni siquiera la miró, simplemente la tiró al suelo. Gracias, pero no la necesito. Su Alteza me protegerá. No tienes tanta suerte como yo. Les dije a los sirvientes que guardaran la armadura. El mayor error que una mujer puede cometer es atar su futuro a un hombre. Los hombres son volubles, cuando te aman, pueden arrancar estrellas del cielo, cuando te odian, pueden destrozarte. Son engañosos y astutos. Tienen dos caras, dispuestos a usar incluso a sus seres más cercanos. El emperador, para lidiar con mi madre, nunca dudó en explotar la insensatez de la emperatriz. Mi padre, para dañar a mi madre, usaría al hijo de la mujer que una vez amó. Wu venía para destruirme a mí y a mi madre, podría resistir durante años, y al final, arrancarme el corazón y quemar a mi madre viva. Cuando la vida y la muerte lleguen, realmente la protegerá de la espada. Ya le había advertido suficientes veces, pero los condenados son difíciles de salvar. Solo podía esperar que sobreviviera lo suficiente para ver el verdadero rostro del hombre en quien confiaba tan ciegamente. Pero su partida desbarató por completo los planes de mi padre. Su intención, mientras mi madre estaba enferma, era usar a Lu Yao para infiltrar gente en las grandes casas nobles, erosionando así poco a poco la influencia de mi madre. Una vez que los patios traseros de esas familias estuvieran bajo su control, Wu Benia podría asegurar la corte y entonces actuarían para eliminar a mi madre. Venganza por la mujer que amaba y libertad para siempre de la sombra de mi madre. Sin embargo, en el momento más crítico Lu Yao se fue y la salud de mi madre mejoró, incluso pudo volver a caminar. Mi padre ocultó su frustración y saludó a mi madre con una cálida sonrisa mientras tomaba un tazón de medicina de mis manos. Mi señora, debe recuperarse pronto. Aún quiero salir a cabalgar con usted y disfrutar del paisaje. Para los forasteros parecía un esposo devoto, pero la palidez de sus dedos al sujetar el cuenco delataba sus verdaderos pensamientos. Mamá se tomó la medicina y luego mencionó con indiferencia los tesoros guardados en mi propiedad secundaria. Se acerca el cumpleaños de Banji. Habrá muchos regalos. Creo que la finca lateral pronto se quedará sin espacio. Mañana enviaré a alguien a inspeccionarla y si es necesario, la trasladaré a un lugar más grande. Padre dudó con aspecto inquieto. La finca lateral ya es la más grande de la residencia. Si lo trasladas a otro lugar, tendría que ir a la residencia principal de Banji, mejor dejarlo así. Lu Yao había robado y vendido muchos tesoros de mi propiedad secundaria, y el dinero había ido a parar a manos de mi padre para los planes de Wu Benie. Si mi madre lo inspeccionaba, el inventario no coincidiría y ella investigaría el asunto. ¿Cómo podemos dejarlo así? Banji es tu hija, ¿verdad? Si la finca no lo aguanta, busca un espacio afuera. ¿No hay una mansión vacía en el callejón Laimi? Desahógala y traslada las cosas de Banji allí. No. Al darse cuenta de que había hablado con demasiada brusquedad, su padre forzó una risa. Esa zona está demasiado concurrida, ¿y si los ladrones la acechan? Mejor ordeno que excaven más bajo tierra la finca lateral. Pero esta excusa no satisfizo a su madre. Si esto no funciona y aquello tampoco, entonces eres inútil. Si la finca Pinyan no puede con todo, te lo trasladen a la residencia de la princesa. Para un hombre que una mujer lo llamara inútil era el mayor insulto. Esa noche, añadieron discretamente una dosis de raíz de fucsia a la medicina de mi madre. Vertió el contenido en una maceta con la mirada vacía. ¿De verdad que me desea muerta? Solo pude suspirar. Preocuparse por un hombre es la mayor locura. Lo aprendí a las malas en mi vida anterior.
Mi padre pronto enfermó y fue envenenado. Mi madre, furiosa, irrumpió en el Tribunal de Revisión Judicial, exigiendo que se encontrara al culpable en medio mes o, de lo contrario, llevaría su queja al Salón de la Radiancia. El funcionario, temblando de miedo, aún no había encontrado al envenenador cuando descubrieron que Liu Yao había robado y vendido objetos de valor de mi propiedad, usando el dinero para financiar el contrabando de sal de mi padre en armas ilegales. Un delito castigado con la muerte de 9 generaciones. Investigaciones posteriores revelaron vínculos con Wu Benie. ¿Quién podría imaginarlo? El emperador solo tenía un hijo, heredero de todo el reino de los grandes jóvenes, pero cometió una traición de primer orden. Pero como Wu Benie seguía en la frontera luchando contra el enemigo del norte, solo podían encarcelar a su padre en la prisión celestial por el momento. En cuestión de segundos, su madre pareció envejecer 10 años. Vestida de blanco, usó su sello de canciller para negociar un favor, rogarle al emperador que perdonara la vida a su padre. El emperador estuvo de acuerdo. El sello de canciller fue un regalo del difunto emperador a mi madre, que simbolizaba su posición en la corte y el honor que había forjado durante décadas. El día que liberaron a mi padre, mi madre se vistió exactamente igual que el día que se conocieron. El tiempo pasó rápido. Ella llevaba tantos años casada con él, y yo había pasado de ser una niña a una mujer. Le puse una horquilla de oro en el pelo, observando las finas líneas en las comisuras de sus ojos en el espejo de bronce. El tiempo puede pasar, pero la belleza permanece. Mamá está tan encantadora como siempre. Hijo mío. Se rió visiblemente más alegre. ¿Quién hubiera pensado que mi madre fue una vez la primera belleza de la gran juventud, acariciada en la palma de la mano del difunto emperador? Mi padre regresó de la prisión celestial con el cabello encanecido, el cuerpo destrozado y sin perdones. Pero al ver a mi madre, un destello de emoción se reflejó en sus ojos. Mi señora, he sido agraviado. Mamá sonrió y asintió. Lo sé. Sus ojos se iluminaron. ¿Me crees? Soy inocente. Por favor, ve con su majestad y dile que nunca he albergado traición. Madre simplemente negó con la cabeza y luego preguntó en voz baja, el 12º día del tercer mes, en el 36º año de Yuanjia, cuando la emperatriz y yo fuimos atacados en el monte Luotou, y tú bloqueaste la espada por mí, ¿fue ese ataque algo que tú planeaste? El rostro de padre palideció. Déjame explicarte. Tenía mis razones. No necesito las tuyas. Solo necesito saber sí o no. Temblaba arrastrándose hacia ella. Mi señora, por favor, escúchame. Tengo mis dificultades. Ya te di tu oportunidad. Madre suspiró con un rastro de arrepentimiento en la mirada, y se dio la vuelta para irse. Bajé la mirada, solo para encontrarme con la de mi padre. Como un perro sin dignidad, suplicó, Wan Ni, por el bien de nuestra sangre, pídele a tu madre que me perdone. Retrocedí medio paso con voz fría. Cuando la envenenaste debiste haber considerado este resultado. Su expresión cambió, la ira se apoderó de ti. Eres realmente la hija de esa mujer testaruda, igual que ella. Nunca debí haberte conservado. Mencionó aquella vez que tenía 7 años y me mordió una víbora. Ese día, mamá y papá discutieron por algo. Al caer la tarde estaba en el jardín recogiendo peonías, con la esperanza de reunir suficientes para que papá se las regalara a mamá. En la tercera floración, una serpiente se enroscó en mi pierna. Los sirvientes que debían vigilarme habían desaparecido. Cuando ya no podía ni llorar, apareció mi padre, me succionó el veneno y llamó al médico. Lo había considerado mi salvador, sin imaginarme que había sido el quien liberó a la serpiente. Los niños nacen amando a sus padres, pero algunos padres no aman a sus hijos. Solo se aman a sí mismos. A mi padre lo tenían en el cobertizo con solo una cama de madera acolchada con paja y un cuenco desportillado para la comida de los cerdos. Después de medio mes estaba a punto de morir. Cubriéndome la nariz, abrí la puerta de un empujón. El hedor casi me hizo sentir fatal. Mi madre me había enviado a preguntarle si reconocía sus errores. Estaba tumbado en la cama, respirando débilmente, pero sus ojos aún rebosaban de odio. Guardé silencio un rato y luego dije, nunca te has considerado culpable. ¿Se te da bien culpar a los demás? ¿Cómo puedes ver tus propios errores?
Caminé lentamente alrededor de la cama, deteniéndome ante él. Por un lado, le juraste a tu amante que nunca la traicionarías, por el otro codiciabas el poder de mi madre. Cortejaste a tu amante mientras hacías de marido devoto. Desperdiciaste tu talento al no ser actor, tu actuación engañó a mi madre durante años. Abrió la boca, pero le metí un paño entre los dientes con tono despectivo. No te molestes. Ya sé que dirás que el difunto emperador arregló tu matrimonio con tu madre, que te obligaron, que si ella no hubiera insistido, te habrías casado con tu amada. Que todo fue culpa suya por separarte. No es cierto. Pero tu madre te dio incontables oportunidades. Fuiste el codicioso, el que lo quería todo. Mataste a la mujer que amabas con tus propias manos. Mi madre, siempre misericordiosa, no soportaba verlo sufrir. Me pidió que lo enviara a buscarla. Ah, casi lo olvido. Fingí sorpresa. Te he devuelto todos tus bienes. Después de todo, dijiste que todo lo tuyo era mío. Tomarlos yo mismo no es diferente. Atado y amordazado, solo podía retorcerse, emitiendo sonidos apagados e indefensos. Aparté la mirada y salí mientras les decía a los sirvientes que el clima había estado muy seco últimamente, que tuvieran cuidado de que el fuego no se extendiera por la finca. Incliné la cabeza hacia el cielo azul, exhalando suavemente. Me pregunté si el Ministerio de Derechos habría terminado de redactar el panegírico. Detrás de mí las llamas rugían con fuerza, pero nadie se movió para salvarlo. Mi padre murió sin ceremonias. Mi madre, de luto, no abandonó la residencia. Durante este tiempo las noticias del frente provocaron otro revuelo. Wu Benia, intentando complacer a Lu Yao, había encendido repetidamente las bengalas. Estas bengalas debían indicar ataques enemigos urgentes. Al verlas, los soldados se apresuraron a defenderse, solo para encontrar a Wu Benia y Lu Yao cantando y bailando sobre las murallas de la ciudad. Más tarde, cuando el enemigo realmente traspasó las puertas, volvió a encender las bengalas, pero nadie acudió. El enemigo del norte tomó 5 ciudades seguidas. La moral del ejército se desplomó a mínimos sin precedentes. Toda la corte dentro y fuera del palacio estaba sumida en el caos. Wu Benia, llevándose consigo a Lu Yao, huyó de vuelta a la capital imperial. Tuvieron que correr todo el camino, durmiendo a la intemperie y comiendo lo que encontraban. En cuanto entraron en la ciudad, fueron capturados. Abandonar el puesto de comandante de un ejército era un grave delito. Arrodillado en el estrado del trono del dragón, Wu Benia lloró, implorando el juicio de su padre. Padre, debes ver la verdad. Todo fue por culpa del hechizo de esta miserable mujer. Me hizo disparar las bengalas. Yo estaba simplemente cegado por sus encantos. Ella es la reencarnación de un espíritu zorro. Atada con fuerza, Lu Yao miraba fijamente al frente con el corazón ya muerto. Un hombre sin responsabilidades, por muy dulces que sean sus palabras de amor, en el momento entre la vida y la muerte te abandonará para salvarse. El amor jamás pudo vencer el egoísmo humano. Esa era la realidad. En mi vida pasada, el emperador ejecutó a Lu Yao, y Wu Benia culpó a mi madre. En esta vida, él mismo había empujado a Lu Yao al verdugo. No tenía a nadie a quien culpar excepto a sí mismo. El día de la ejecución, fui a la prisión imperial a ver a Lu Yao. La mujer, antes hermosa, ahora estaba encorvada, con el aspecto de una vieja bruja. Viniste aquí a burlarte de mí, ¿verdad, Lu Banni? Bien. Admito que has ganado. Su supuesto amor por mí era pura mentira. Sí, quiero burlarme de ti porque fuiste demasiado tonto para ver. Pero también te compadezco porque solo conocías la vanidad y la rivalidad mezquina. Eso fue todo lo que aprendiste desde la infancia. Puse un pequeño trozo de piel de cabra en su mano. Puedes elegir vivir o aceptar una muerte humillante en la próxima hora. Si eliges la vida, la próxima vez que nos veamos, te daré la oportunidad de matar a Wu Benia con tus propias manos. Quiero vivir. Quiero matarlo yo mismo. Las manos de Lu Yao temblaban al sujetar la piel de cabra. El odio llenaba sus ojos mientras miraba hacia el palacio oriental. ¿Por qué me ayudarías? Sonreí levemente acariciando suavemente el dorso de su mano. Considéralo una pizca de misericordia de mi parte, tu hermanastra.
Poco después, aunque gravemente enferma, mi madre escoltó personalmente el suministro de grano al frente y lideró al ejército a la batalla. La primera victoria fue rápida. El emperador emitió inmediatamente un edicto concediéndome matrimonio con Wu Benia como muestra de favor imperial. El día de mi boda, mi madre aún no había regresado. Lo pensé detenidamente y me di cuenta de que el emperador me estaba tratando como un rehén, una advertencia a mi madre para que no mantuviera el ejército bajo su control exclusivo. Para reforzar su control, incluso hizo que me echaran veneno en las comidas diarias. Pero le devolví todo ese veneno a Wu Benia, junto con un poco de azufre por si acaso. Durante mis 2 años en la ciudad del sur, mi madre encontró a docenas de chicas parecidas a Lu Yao y las envió a todas a la residencia. De día Wu Benia bebía y se divertía con ellas, de noche maldecía sus rostros presa de pesadillas interminables. Poco a poco su salud se deterioró, su cuerpo se debilitó y perdió la capacidad de engendrar hijos. Cuando Wu Benia fue despojado del título de príncipe heredero, el emperador lo abandonó por completo y comenzó a reclutar más concubinas para el palacio. La emperatriz, reticente a aceptarlo, lloró y se enfureció hasta que la arrojaron al palacio frío. Al ver a Wu Benia destruido por su propia adicción al polvo de 5 piedras, conduje a mi gente al palacio y obligué al emperador a abdicar. La corte llevaba mucho tiempo resentida por el favoritismo del emperador, enseguida, los ministros se pusieron de mi lado. En el estrado del trono del dragón, el emperador se aferraba a una joven doncella de palacio, de apenas 11 o 12 años, como escudo humano, con la mirada desorbitada por el miedo. Sabía que tú y tu madre eran lobos en el fondo, inconformes con su lugar. Desde las sombras, los arqueros del palacio tensaron sus arcos. Ataviado con la túnica imperial, di un paso al frente con cada paso cargado de desprecio. Su Majestad se equivoca. Hoy no fue usted quien nos obligó a llegar hasta aquí. Pregúntele a los ministros aquí presentes, quien bajo su mandato no ha vivido con miedo. En el 3er año de Yuan Qian, cuando las inundaciones azotaron Jiangnan, los ministros propusieron un plan tras otro, pero tú fallaste y demoraste la ayuda, convirtiendo el desastre en una calamidad causada por el hombre. Y luego masacraste a 100 hombres en un solo día para culparlos. En el 10º año, tú y la emperatriz viajaron de incógnito a Minzhou. Como el prefecto no te reconoció, decretaste fuertes impuestos durante 5 años, hundiendo al pueblo en la hambruna y la muerte. 3 años después, Wu Benia asesinó a un hombre por una cortesana. Ese hombre era el único hijo del gran preceptor, pero tú solo lo confinaste en palacio durante un mes. Un crimen tras otro, cada uno suficiente para provocar la ira del pueblo. De no haber sido por el incansable apoyo de mi madre, el gran Yang habría caído hace mucho tiempo en el caos y la guerra. Eres un incompetente incapaz de distinguir el bien del mal, siempre dudando y temiendo a mi madre. ¿Qué derecho tienes a ser emperador? El golpe salió bien. Wu Benia ascendió al trono y yo goberné como regente. El grano que habíamos acumulado se envió al frente y las armas reforjadas se pusieron en manos de los soldados. Los hombres que yo había entrenado entraron en la corte y recorrieron el territorio, erradicando la corrupción, resolviendo problemas prácticos y aportando un verdadero beneficio a la tierra. En menos de 3 años mi madre expulsó al enemigo del norte a sus gélidas tierras baldías, luchando apenas por sobrevivir. Cuando mi madre regresó triunfante me detuve ante las puertas de la ciudad, gritando bienvenido al emperador supremo de vuelta a la capital. Había recuperado el apellido de mi madre y había tomado el trono. Naturalmente ella era la emperatriz suprema. En cuanto a Wu Benia, ese miserable inútil, Lu Yao ya le había clavado una espada en la garganta. Nadie sabía dónde yacía su cuerpo, probablemente los perros salvajes se lo habían llevado hacía mucho tiempo. Cuando mi madre me preguntó por qué había dejado que Lu Yao lo matara, arqueé una ceja y dije con frialdad, ¿por qué ensuciarme las manos? Deja que los perros peleen entre sí. Historia adicional, me llamo Lu Yao, hija ilegítima del príncipe de Pingyang. Mi madre murió joven y vivía al cuidado de su niñera, Mama Xin. Mientras otros niños yacían en brazos de sus padres, yo ni siquiera había visto el rostro de mi padre. Mamá Xin era una anciana bajita y regordeta que solía contar la historia de amor de mis padres como si fuera un cuento de hadas. Pero todas las noches, señalaba la placa conmemorativa de mi madre y maldecía. Insensato. Ni siquiera pudiste conquistar el corazón de un hombre.
Menos mal que estás muerto, dejándome a mí criar a este alborotador. ¿Qué hice para merecer criarte y también criar al hijo maldito que dejaste atrás? Si te hubieras tragado tu orgullo para conservar el corazón del príncipe, ya aún no tendría que vivir en esta casa estrecha sin un trozo de carne para comer. Después de maldecir, mamá Sin lloraba, rechinando los dientes con odio. Cuando tenía 4 años, mi padre finalmente llegó. Era idéntico al hombre del retrato de mi madre, con una túnica larga y aspecto refinado y amable. Pero cuando se agachó para acariciarme la cabeza, de repente sentí que era igual que mamá Sin elegía las verduras en el mercado. Me asusté y me encogí detrás de mamá Sin. Papá me miró un momento y se fue decepcionado. Mamá Sin me pellizcó con fuerza y dijo con amargura, sonríe. Llámalo padre. Si no lo complaces, ¿cómo viviremos bien? Su mano era fuerte y me dolía tanto que no pude contener las lágrimas. Otros padres abrazaban a sus hijas y les contaban historias, comprándoles espinos confitados. Pero el mío no me llevó a ninguna parte. Quizás simplemente no era lo suficientemente bueno. Después de eso, cada vez que papá venía, aprendí a sonreír radiantemente. Aprendí a abrir los ojos y preguntarle si estaba triste. Y de hecho, la vida con mamá Sin se volvió más fácil. Dijo que esto se llamaba ser una flor que comprende el corazón de un hombre. Joe recuerda, todos los hombres son iguales. Las mujeres debemos confiar en ellos para vivir. Para vivir bien, hay que dejar atrás el orgullo y la dignidad. Todo lo que un hombre quiera, dáselo. Recordé sus palabras y me esforcé más por complacer a mi padre. Cuando tenía 7 años, conocí a otra hija suya. Era la única princesa de gran juventud, querida y protegida por todos desde su nacimiento. Cabalgaba por las calles, castigando a los malhechores. Vivía libremente sin pretensiones, sin necesidad de complacer a nadie, y aún así tenía todo lo que quería. Solo entonces me di cuenta de que yo era solo una hija ilegítima, indigna de aparecer en público. Mi madre ni siquiera era su esposa legal. Cuando papá regresó, lloré y le pregunté por qué. Me miró como si fuera otra persona, y pensé que se acordaba de mi madre. Dijo que con ellos todo era falso. Tu madre era a quien realmente amaba. Son lobos y tigres, me obligaron a dejarla, a casarme con sus madres. Esas mujeres crueles llevaron a tu madre a la muerte. Son tus enemigos de toda la vida. Cuando se lo conté a mamá Sin, guardó un silencio inusual. Joe, hay cosas por las que puedes luchar, otras las dejas ir. Más tarde mi padre me ofreció al príncipe heredero. Fue mi primer roce con el verdadero poder, y me di cuenta de que la otra hija de mi padre, Lu Guanni, solo actuaba con tanta arrogancia por el favor del emperador. Estaba decidido a aferrarme al príncipe heredero. Quería ser emperatriz, la mujer al lado del hombre más poderoso del reino. Pero era demasiado orgullosa. Me apresuré a presumir del afecto del príncipe heredero frente a Lu Guanni, pero ella ni siquiera me miró. Se burló de mí y me pisoteó, hundiéndome en humillación. Y luego me salvó. Cuando hundí mi espada en la garganta del príncipe heredero, la sangre tiñó mi vestido de rojo. Dijo, ¿es tan difícil matar a alguien? No depender de los hombres es más difícil que matarlos, ¿no? Le pregunté, podrías haberlo matado tú misma, así que, ¿por qué me das la oportunidad? Se burló, su sangre inmunda, ¿cómo pudo mancharme las manos? Resultó que solo alguien tan inmunda como yo era apta para eso. Incluso la venganza fue algo que me otorgó. Nunca podría igualarla. Cuando volví a abrir los ojos, recordé el día en que mi padre me dijo que sedujera al príncipe heredero. Me solté de sus brazos, grité y huí. ¡Ah, ah, ah! ¡Ayuda! Inadecuado. Inadecuado. Entonces me arrojé directamente a los brazos de Lu Guanni. Hermana, sálvame. Fin.